Probad los espíritus, ese es el tema que estaremos tratando en el día de hoy. Y como no he invitado. Tenemos con nuestro hermano Julio Gaba estará con nosotros para hablar de este importantísimo tema y muy importante. Es interesante, importante hablar del tema de lo que es discernir los espíritus. Y vamos a ver en el contexto que lo está hablando. De verdad, gracias a ustedes por estar ahí, gracias porque un lunes más están con nosotros y de verdad nos sentimos sumamente contentos de poder llevar la palabra de Dios en esta circunstancia de estudios. De verdad nos sentimos bien y más con este tema tan interesante. La semana pasada, el lunes pasado, estuvimos hablando de discernimiento de espiritual. ¿Qué es el discernimiento espiritual? Sí, y hoy vamos a hablar de probar los espíritus. Los espíritus, contentísimo. Y estamos contentos porque ayer celebramos un culto evangelístico poderoso. Les recordamos que todos los segundos domingos nuestra congregación está realizando un culto evangelístico dirigido a toda la congregación, al Señor, pero con atención a los amigos. El tema que se utilizó el día de ayer fue vuelve a casa, y fue excelente y seguimos invitando a los amigos a que se acerquen a nuestra congregación. Nuestra congregación está en la Espaillá número 86 y es el órgano oficial de este programa. Claro que sí, pastoreado por nuestro hermano Alvin Carrasco. Y nada, en el día ya de hoy ya nosotros hablar con relación a este tema tan importante y todo este mes y hablar de todo lo que tiene que ver con lo que es el discernimiento espiritual, el discernir, cómo distinguir entre lo bueno y lo malo en tiempos como estos, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Esta cultura que ha estado incidiendo de una manera, pudiéramos decir, en contra de organismos como la familia, la iglesia, que son los que llaman o tienen la voz cantante en cuanto a lo que tiene que ver con esa estructura moral bíblica centrada en Dios, que hoy día se ha querido, vamos a decir, socavar o se ha socavado bastante con diferentes ideologías, diferentes formas de pensar. Pero en ese para eso estamos, para proclamar y la verdad de Dios. Hace un tiempo, hace muchos años atrás, se veía como una especie de falta de respeto poder diferir o poder indagar quizás de un estudio, de una palabra, de una prédica, de una especie de idea, bíblicamente hablando, de alguna persona. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo y con el estudio de la Biblia nos damos cuenta que eso era erróneo. Claro que sí. Total y absolutamente erróneo. Y ahora mismo vivimos en un tiempo donde, voy a leer esto aquí, donde abundan los mensajes, enseñanzas, movimientos espirituales, líderes carismáticos que dicen hablar en nombre de Dios. Sin embargo, la Biblia nos da una advertencia clara. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Eso es importante. Entonces, nada, y vamos inmediatamente a entrar en materia, Gaba, y vamos a estar leyendo ahí en el libro de Juan. Sí. Primera de Juan 4, del 1 al 6. ¿Qué te parece? Lo leemos e inmediatamente comenzamos a trabajarlo. Y dice de la manera siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Cuál es el espíritu del anticristo? El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los que habéis de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el cual conoce a Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu
del error. Wow, hay unos... Fue fuerte. Sí, la carta de característica. primera de Juan fue una especie de reflexión para los creyentes. Ciertamente. Basándose en el problema de herejía que existía en el momento. En el momento que existía allí, los gnósticos estaban promoviendo lo que era el docetismo. Entiéndase de que obviamente eso arrastrado de la filosofía griega, del dualismo griego con relación a lo que es el espíritu y la materia, de que la materia es mala, eminentemente mala, y el espíritu es eminentemente bueno, y entonces en tal sentido decían como que Jesucristo no podía haber venido en carne porque entonces era una contradicción, porque era mala, lo material es malo. Entonces en tal sentido decía que Jesús vino con una apariencia humana, mas no era humano, no era hombre. Y entonces es una herejía total, sí, porque claro. la Biblia habla total y absolutamente contrario a lo que... Ciertamente. Entonces a Juan está hablando al gnóstico en ese momento y le da diciendo, dándole un dato a los hermanos, que la persona que, vamos a decir, ¿cómo tú vas a evaluar si una persona, un espíritu viene de parte de Dios? La persona que está hablando, cuando aquí habla de espíritu, se está refiriendo a personas, y lo vemos en el contexto, porque falsos maestros o falsos profetas andan por el mundo. Eso, esa persona. No, vamos a hacer un paréntesis, sí, vamos que es sumamente importante. Me dices que cuando la Biblia se refiere aquí, a que en este texto, cuando se refiere a que tenemos que probar los espíritus, se está refiriendo al espíritu del hombre como tal. Al espíritu humano, personas que vienen con un mensaje y tengo que probar lo que dice, y el término que usa probar es discernir. La palabra probar en el griego, que es dokimazo, que es una especie de herramienta donde se utilizaba para la prueba de los metales, específicamente el oro. Tú sabes que en la antigüedad con el oro fue bastante personas que fueron engañadas. Entonces, que la idea es probar a una persona de tal manera como para que tú no seas engañado. ¿Y cuál es vamos a decir, el principal filtro? La base. No, el principal filtro para yo evaluar si lo que una persona está hablando es de parte de Dios o viene de parte de... Antes de que digas eso, que es sumamente importante, cuando hablamos de comprobar o evaluar el espíritu, nos estamos refiriendo al hombre como tal o a lo que está aportando el hombre. La enseñanza que está. La enseñanza, a eso se está refiriendo. Probar los espíritus. Mira lo que me dice aquí. ¿Cuál es el primer filtro? Ese primer filtro que tú dices que debemos utilizar para probar. Para esa... Sería la cristología. ¿Cuál es? Porque fíjate cómo dice la cristología, fíjate dónde dice el versículo 2, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjate que está hablando de personas. Entonces dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, aquí fíjate, espíritu con E mayúscula, y todo espíritu con E minúscula que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ya. Y entonces dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Mira, diciendo eso, yo recuerdo que antes, una chanza, cuando había un endemoniado, no sé si tú llegaste a tener esa oportunidad, le preguntaban al endemoniado, no sé si era una práctica que se hacía, cogían el micrófono y le preguntaban, ¿cómo vino Jesús a la tierra, en espíritu o en carne? ¿Eso tenía algún tipo de sentido? Si el individuo decía que llegó. Pero es que ya... Que llegó. Ay, Dios mío. Eso era una forma que yo lo viví. Esa era la manera de... Una forma de identificar. De identificarlo. Que si de repente era endemoniado o estaba inventando. Si identificaba que Jesús vino en espíritu, hay problema.
¿Me entiendes? Ok. Yo viví eso y eso es parte de la ignorancia. Ignorancia, así es, bíblica. Bíblica que hemos tenido hace mucho tiempo. Ciertamente, y ahí vemos que lo está diciendo. Entonces, el primer paso es de la cristología, es el primer filtro. Identificar eso. Identificar eso. Cuando yo veo una persona que está hablando, imagínate, dícele la palabra del Señor en el capítulo 16 del libro de Juan, que el Espíritu Santo vino ¿para qué? Para glorificar ¿a qué? A Cristo, darle gloria a Cristo. La enseñanza de que el Espíritu Santo en sí mismo se da gloria en sí mismo y habla de sí mismo es una enseñanza que no viene de parte de Dios. Porque el Espíritu Santo, la función primaria es glorificar al Hijo. Entonces lo primero que tienen que hacer es reconocer, la doctrina sobre Cristo es el primer filtro. Sí, claro. Ese es el principal filtro que debe pasar esa cristología, que es lo que está diciendo. ¿Cuál es mi concepto con relación a la persona de Cristo? Si lo he asumido de una manera adecuada. Entonces, estamos hablando de mensaje. Fíjate que está diciendo que si estas personas vienen diciendo que Cristo no vino en la carne, o sea, no vino siendo humano, entonces no. ¿Y por qué importa la humanidad de Cristo? Obviamente porque Cristo vino a ser sustituto tuyo y mío y tenía necesariamente que ser humano y tenía necesariamente que él vivir una vida justa. Para esa vida justa cargar esa, vamos a decir, esa vida recta a mi cuenta cuando yo vengo a los pies del Señor por medio de lo que es la fe y el arrepentimiento. O sea, eso es lo principal que nosotros... entonces, ese es el primer filtro que debemos evaluar y las cosas que se están dando, las cosas que se están mirando hoy día, que hoy día está la misma iglesia está asumiendo, abrazando sin darse cuenta en muchos casos. Y una de las formas que yo creo que podemos identificarlo es la razón de que ahora en estos tiempos, al momento de llevar un mensaje, a veces el que lo lleva busca complacer más que exaltar a Dios. Es decir, complacer al mundo más que exaltar a Dios. Y yo creo que en cualquier tipo de mensaje o de una palabra que venga directamente de Dios o que tú quieras que sea recibida proveniente de Dios, debe existir la exaltación a Dios. Y yo no estoy hablando de que literalmente exista la exaltación a Dios, sino el contexto de tu mensaje, de lo que tú prediques, aparte de que tenga que ver, de que tenga que ser cristocéntrica, tiene que ser una palabra que exalte a Dios. Ciertamente, hoy día tú estás mirando un mensajero que ni siquiera abren la palabra. De hecho, leen la Biblia como yo he escuchado personas decir, la vamos a leer para que lo que dicen que para que no digan que no leímos la palabra, y de ahí se olvidan de todo y comienzan a hablar de todo lo porque ellos están hablando de la rema que le llega, el Dios le está hablando a través de, o sea que la Biblia prácticamente es una especie de trampolín para ellos entonces lanzar lo que ellos entonces quieren hablar, quieren decir. Y fíjate que sigue diciendo todo, ya leímos ahí que todo, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La glorificación de Cristo, la exaltación de Cristo. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Que es lo que hemos estado hablando. Fíjate, el versículo 3 dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea que ya vemos acá, y que es el espíritu del anticristo, es una enseñanza. Una enseñanza. De hecho, hoy día nosotros en nuestro círculo hemos visto los unicitarios, modalísticos, unicitarios, son lo que llaman solo Jesús solo. Jesús solo. Eso es. Hay Jesús solo. Hay un exponente primario de los unicitarios que es el T.D. Jakes. Muchas personas lo siguen de este lado. Sí. Entonces, yo pensaba que no. Pero eso es así, los unicitarios, y fíjate que niegan lo que es la Trinidad. Dice que que Dios no existe en tres personas, sino que es que Él vamos a decir que en él habitan las tres, y él se forma según lo que a su ichea. Exactamente, por eso es modalismo.
Ok, porque hace una especie de switcheo. Modalismo, de ahí que viene el término de modalismo. Ya. Entonces, fíjate cómo vemos ese tipo de cosas y cuántas cosas, el posmodernismo, cuántas ideas, cuántas enseñanzas que van en contra del conocimiento de Dios que estamos mirando hoy. Pero hay una definición, o no una definición, sino es parte de la razón del juzgar, o el término que utilizamos para el tema de hoy es probar. Probar los espíritus. Probar los espíritus. Aparte de lo que hemos hablado anteriormente, aquí hay un escrito que dice que probar los espíritus también se refiere al discernimiento. Sí, claro. Por el tema de que si en efecto tenemos que probarlo, vamos a hacer la comparativa. La llave. Y la comparativa nos va a dar algún tipo de resultado basándonos en lo que ya arriba hemos conocido. Claro. Si hacemos la comparativa, vamos a tener específicamente un resultado. Y ese resultado debe de ser lo que dice allá arriba. ¿Cómo nosotros podemos lograr eso? Lo dijimos la semana pasada, con el conocimiento. Si no existe un previo conocimiento, se hace imposible que nosotros podamos probar los espíritus. No hay forma de hacerlo. No hay forma. Entonces, de hecho, te recuerda de Pablo, los hermanos de Berea, en Hechos 17. Sí. Cuando Pablo estaba predicándole, ellos se unían y ¿qué hacían? Sometían el mensaje de Pablo a las escrituras para ver si lo que Pablo decía en realidad se correspondía a las escrituras. Siempre debe ser así. Ciertamente debe de ser siempre. así. A veces la gente se siente mal. No significa esto una especie de irrespeto al momento de que alguien pueda decir una palabra o lo que sea. Estamos hablando de lo que usted tiene que consumir, claro, de lo que usted tiene que repetir, porque de repente nosotros venimos a la escuela, por ejemplo, a la escuela bíblica. Lo que dicen en la escuela bíblica, cuando yo salgo de la escuela bíblica, lo que yo aprendo de la escuela bíblica, yo lo tengo que amplificar. Tengo que adecuarlo a mi vida, y luego de adecuarlo a mi vida, ¿qué yo voy a hacer? Amplificarlo. Claro. Eso que yo voy a adecuar a mi vida y voy a amplificar es lo que yo tengo que llevarlo a evaluación. Así es. Y esa evaluación, nuestro primer filtro que dijimos al inicio, cuando lo ponemos en ese filtro, según el conocimiento que previamente tenemos de la misma palabra de Dios, nos va a dar el resultado, claro, basándonos exactamente en lo que nosotros hemos venido leyendo desde el principio. Si no es así, no es cuestión de que alguien habló, alguien indicó, alguien dijo y vamos a formar una especie de debate basándonos en lo que creemos y lo que no creemos. Incluso, si usted no consume algo, si usted no cree algo, si ese algo usted no lo va a multiplicar, que yo creo que si la enseñanza no tiene el poder, si lo que usted aprende, bíblicamente hablando, no será utilizado para eso, no tiene sentido de que usted tenga el conocimiento. El objetivo principal es que usted lo apegue a su vida para que haga primero el trabajo en su vida y luego lo amplifique. Sí, y fíjate, Gaba, Satanás, el enemigo es sumamente astuto, no es un muchacho como nosotros comúnmente decimos, y no va a venir a presentarte vamos a decir, una idea, una enseñanza en blanco y negro que con facilidad tú la puedes ver. Debe de tener vamos a decir, tus sentidos del discernimiento bien ejercitados, deben de estar bien agudos, bien amplificados. ¿Por qué? Porque él no lo va a hacer tan fácilmente perceptible. Mayormente va a haber algún tipo de distorsión mínima inmediatamente sutil, que tú cambias eso, ya inmediatamente completamente ha dañado todo. Es como tú ponerle una pizca de veneno a un jugo de naranja. Esa pizca de veneno completamente dañó el contenido. Y es pequeñito. Entonces, probablemente del mismo color. Exactamente. Entonces, ahí donde voy, y eso es lo que debemos de hacer. Mira, en el norte, en los países nórdicos donde hace mucho frío, Polo Norte, una de las formas crueles de matar oso, ¿tú sabes cuál era? Era tomar un cuchillo bien filoso, sumamente filoso, y cubrirlo con diferentes, vamos a decir, capas, vamos a decir, de sangre. Lo clavaban en la nieve. Cuando ese oso, atraído por la sangre, olía esa sangre, atraído por ella, comenzaba a lamer esa sangre.
¿Qué tú crees que sucedía cuando él continuaba lamiendo esa sangre? Que salía el filo de ese cuchillo y ¿qué hacía? Que trituraba su lengua, claro, y él moría desangrado ahí. Esa era una forma cruel. Y así mismo el enemigo. El enemigo es astuto y es cruel. Y él no va a venir con algo sumamente, vamos a decir, fácil de determinar. Es algo muy imperceptible, muy mínimo. Ejemplo, los placeres. Eso fue lo creado por Dios. Claro. Ahora, ¿cómo él decide que van a ser pecaminosos? ¿Cómo? ¿De qué manera? Distorsionando. ¿Cómo? La manera, la forma, todo, o sea, la cantidad, ahí donde está. Esa es la manera de él. Entonces nosotros debemos de tener eso y discernir los espíritus si vienen de parte del Señor. Y es una forma que lo podemos. La palabra que yo indicaba ahorita era probad, implica discernimiento, evaluación, juicio espiritual. Así es. Y cuando nos referimos a juicio espiritual, como lo indicaba hace en principio, es el juicio espiritual del individuo como tal, de lo que está indicando, que es importante que la gente entienda esto, de que a veces textualmente se nos indica algo en la Biblia, y nosotros por el desconocimiento lo cogemos a la primera lectura. A la primera lectura. Y literal. Entonces hay que ampliar para tú ver lo que te está diciendo. Y fácil, como la semana pasada que yo te hice la pregunta de que el que hizo de Dios es el que hace la voluntad. Y yo te dije, pero eso. Y tú dices, pero espérate. Cuando entonces tú razonaste, tú dices, pero sí, ciertamente. Claro, así. No puede ser. Porque si yo lo tomo como lo dice literalmente, entonces hay una contradicción con la gracia. Totalmente. Entonces, esos tipos de cosas necesariamente debemos de nosotros tener. O sea, la forma que nosotros podemos ver, evaluar, cuando lo podemos identificar las obras del Espíritu Santo en una persona, cuando lo que habla, lo que dice. Su enfoque está en la persona de Cristo, en llevar a ese individuo a Cristo. Y esa exhortación de Juan, esa carta de Juan, ¿seguiría vigente en el día de hoy? Claro que sí, más que nunca. Hoy que tenemos lo que es el marxismo cultural, donde se quiere ver a las instituciones como la iglesia, la familia, como los opresores, y los oprimidos. ¿Y cómo se encuentra? La minoría, que sería lo que quieren, ¿verdad? Utilizar la degradación. La degradación, esa distorsión moral de la sociedad y todo esto, donde, bueno, ahora una persona de participación ciudadana se estuvo hablando y quejando con relación que fue aprobado el código en primera lectura, diciendo que fue un retroceso, es algo anacrónico, ¿cómo es posible que le han quitado el derecho a las mujeres? Porque sacaron las tres causales. Y ya tú sabes. Y óyeme, las tres causales, cuando tú la lees de forma literal, sin profundizar lo que ahí se esconde, es exactamente lo que decías anteriormente. Usted siente que sutilmente, que está utilizando palabras suaves, palabras rebuscadas, que en efecto, si lo lees de forma llana, te darás cuenta que tiene que pasar. Funcionan las tres causales, según lo que... Pero cuando tú te pones a hurgar, tanto de forma científica y de forma espiritual, te das cuenta que eso es una desgracia total, espiritualmente hablando. Ciertamente. O sea que ahí, pero siempre, cuando la vida de la madre está en peligro, eso siempre ha estado. El código, hay una regulación protocolar donde el médico, cuando ve situaciones entre la vida de la madre, él toma la decisión por el bien mayor y no hay ningún tipo de responsabilidad penal para el médico. Eso siempre ha estado ahí y eso no hay problema con eso. O sea que eso es cuando hablamos y vamos a leer, dice Egipto, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. El que, oye, tú oíste eso, el que conoce a Dios, oye a Dios. Por eso donde está el Espíritu de Dios hay verdad, y hay victoria y hay fidelidad en Cristo.
Así es. O sea que ya podemos entender cuando la Biblia nos habla de probar los espíritus, Claro ¿a que qué se está refiriendo? Ahí cuando la Biblia dice en ese contexto probar los espíritus, esa persona que se está refiriendo al mensaje que trae, el primer filtro de esa evaluación es cristología. Cuando una persona te está hablando, de hecho, cuando te mencionaba ahorita, pero tú te quedas tranquilo, se quiere poner a la persona del Espíritu Santo por encima de la persona de Jesucristo, está en una enseñanza que no viene del Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo vino con el propósito de glorificar al Padre y glorificar al Hijo, y Él está muy a gusto con esa posición. Para nosotros de verdad ha sido un placer tratar este tema tan importante y queremos que usted hurgue en este tema. No se quede con lo que nosotros estamos diciendo. Y es la razón de probarlos, de probar el Espíritu. Exacto. Esa es la razón. Hurgue, busque su Biblia, busque los significados, escribe en el chat, diga no, así no es. Exacto. De esta forma. Así que para mí, para Julio Gaba, ha sido un placer estar con ustedes en el día de hoy y lo esperamos. Así es, ya ustedes saben, mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios le bendiga, Dios le guarde.